espero poderlo dar, porque entre más quiero hacerlo sencillo, más se complica el asunto. Entonces, se complica en el sentido que descubres más cosas y dices, híjole, está bueno para compartirlo, pero voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Vamos a orar, que Dios nos ayude en este día. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, porque nos permite estar aquí en tu casa, que tu gracia, tu favor, buen espíritu, como decía el canto, nos ayude, nos enseñe, Señor. Que vengas como viento, como la brisa, y nos enseñes, Señor. También nos sacudas si es que algo tienes que sacudir de nosotros, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A ver, la dijo amén. Bueno, seguimos con el mensaje a las iglesias. Está en el Apocalipsis 2 y 3. Son dos capítulos del mensaje que Dios da a las iglesias, y son con propósitos específicos que abarcan todos los tiempos de la iglesia, incluyendo la nuestra, nuestro tiempo. Así que, aunque tú lo ves y sabemos que el Apocalipsis se escribió, fue el último libro, lo escribió el profeta más anciano, el último apóstol, que fue Juan, y que él tuvo una revelación de quién es Jesús. Y yo pensaba en la manera que importante es que nosotros tengamos día a día un encuentro con Jesús que nos muestre otro aspecto, característica, virtud de Jesús. Así que vamos a ir viendo. Yo quiero iniciar leyendo el 1:20 de Apocalipsis, que dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que el mensaje es para la iglesia. ¿Para quién? Iglesia. A ver, dale a la que sigue, por favor. ¿Qué nos enseña el mensaje a las 7 iglesias? Primero, muestra una revelación de lo que Cristo ama. O sea, Dios ama, pero también muestra lo que Él está amando. También habla o muestra de lo que Dios aborrece y condena, a través de lo que Dios le habla a las iglesias. ¿A qué sigue, por favor? También nos muestra, ¿verdad?, una declaración de Cristo con respecto a las consecuencias por la desobediencia y negligencia de nuestra vida espiritual. Pero aquellos que dicen, pues es que ya para qué oro. Bueno, Dios muestra por qué consecuencia hay. Porque somos negligentes en nuestra vida de oración, nuestra vida de manifestar amor y otras cosas. De cómo está la iglesia. Dale lo que sigue, ¿no? Muestra también la norma por la cual cada creyente, ¿cada qué? Creyente. No son creyentes. Amén. O iglesia puede juzgar su verdadero estado espiritual. Es que a veces se nos olvida que tenemos que hacer una introspección, se llama así, de nosotros, ¿no?, de nuestra vida espiritual. Bueno, ¿por qué me enojo tanto? ¿Por qué? ¿Será que el perro? ¿Será que el gato? ¿Será que el vecino? No, tienes que ver por qué. ¿Por qué? Te echamos la culpa a todo, y a veces somos nosotros que tenemos un temperamento fuerte. ¿Tú no, verdad, Karina? Pero hay otros que sí. Eso pasa por allá. Bueno, ahora que sigue, por favor. También nos muestra, o nos da un ejemplo de los métodos, de los ataques de Satanás contra la iglesia o el creyente. O sea, tú y yo tenemos un enemigo que se llama Satanás. ¿Sí? Aunque comienza con ese, no es la suegra ni el suegro, es Satanás. ¿Sí? Tampoco el yerno, la nuera, tampoco, A veces actúan medio raros, ¿no? Pero por eso pasa por allá. Pero nos muestra cómo Satanás ha atacado a la iglesia a través de los siglos y cómo la sigue atacando todavía. Él no quiere que tú aprendas, Él no quiere que tú confíes, Él no quiere que tú crezcas, Él no quiere que tú sirvas, Él no quiere que tú y yo conozcamos a Dios. Y ataca de muchas formas nuestra vida y a la iglesia. ¿Verdad que sí, por favor? Y también nos muestra las recompensas
por el cuidado de la vida espiritual y de la fidelidad de la iglesia a Cristo. Tú vas a encontrar que varias partes de la escritura dice al que venciere, hablando de Apocalipsis, al que venciere, o sea, el que lucha, porque hay unos que todo quieren pelito y a la boca. Ay, ¿por qué? Pues que el pastor ore, pues que el hermano me visite, y tú y yo no luchamos, ¿no? Y nos decimos, ¿verdad? No somos el ejército de Cristo. Había un canto, ¿no? Un canto antiguo que habla sobre el ejército de Cristo o algo así, ¿no? O son soldados de Cristo, pero los soldados están nada más ahí. Vamos a guerrear. Ay, no. Ay, pero ¿por qué pasa esto? Pues hay que guerrear, hay que luchar, hay que forzarse, ¿no? Dale la que sigue, por favor. Bueno, las palabras claves que vamos a encontrar de Dios hacia la iglesia. Primero dice, yo conozco. A todas las iglesias le dice, yo conozco. Y eso habla de que Él tiene conocimiento absoluto, o sea, Dios tiene conocimiento absoluto de la condición espiritual tuya y mía. A veces, ay, que allá la iglesia de allá, ay, es que el hermano de allá, sí, Él conoce cómo está Él y conoce cómo estás tú. Yo conozco tus obras. Y tus obras es tu forma de vivir, tu forma en cómo te relacionas con los demás, tu forma de cómo llegas a la iglesia. Él conoce todo. ¿A Dios no se le escapa? Nada. También la segunda palabra, hay que venciere, ya hablé un poquito de eso, y hay que venciere habla de ser victorioso en Cristo. No en nuestras fuerzas, porque que le dije al diablo que el demonio se va corriendo y yo lo hice. No. Él lo hizo. Él dio autoridad sobre tu vida para echar fuera demonios. ¿Sí? Para hablar por enfermos. Él nos dio la autoridad. Porque a veces la gente anda buscando, es que tiene don de sanidad. No. Es Dios quien lo usa para hacer un milagro de sanidad. Porque resulta que ora el hermano y no sana. Pues no, pues mentiroso. Primero el atacar y el mentiroso. No. El que hace la obra es Dios. ¿Sí? Es vivir victorioso. Y para ser victorioso hay que perseverar. ¿Hay que qué? Perseverar. Ser constantes. Perseverar buscándole. Perseverar en oración. Perseverar en obediencia, ¿verdad? Dice ser fiel y vivir siguiendo a Cristo. Eso es ser un victorioso. Ser fiel a Cristo, seguirlo, a pesar de todas las pruebas que enfrentemos, hay que perseverar. No, a veces sí viene como un desánimo, como que, sí, pero hay que perseverar. Me llama la atención que me habló Stan y me dijo, pastor, yo me voy a bautizar, eso es perseverar. Le está yendo como en feria, pero yo me quiero bautizar. Yo persevero hasta el final, Eso tengo que hacer. Y dice, al que tiene oído, es poner atención a la voz de Dios. ¿Sí? El que tiene oído, oiga. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y puede estar papaloteando por allá y que por acá y que se nos va? Es lo que se cumple lo que la parábola de Jesús sobre el sembrador. Él sembró la semilla, pero vieron las aves del cielo y se la llevaron porque andabas papaloteando por todos lados. Ay, ¿y cómo le irá a la América esta temporada? Ay, ¿y cómo le pasará esto? Ay, ¿por qué? Está Dios hablando tu vida y tú. No, poner atención. Así que dile aquí a tu lado, voy a poner atención. Nada, que sigue, por favor. Bueno, el mensaje de las 7 iglesias. Si este mapa se lo alcanza a ver, es un recorrido. Comienza con Éfeso y termina con la Odisea. Es un recorrido de las iglesias que se edificaron en la parte de Asia, en la parte de hoy Turquía. ¿Sí? No se alcanza a ver, pero por ahí chiquito se ve la isla de Patmos y es donde Juan escribe sus cartas y las envía a esa zona de Asia. Por allá arriba está Galacia, por allá arriba está el Ponto, por allá arriba está, más para acá está Tesalónica, Berea, la parte de ahí no alcanzo a ver. Bueno, por ahí están esas iglesias. Por ahí están. ¿Sí? Macedonia, todos esos lugares que están ahí. ¿Dónde están registrados? El libro de los Hechos te habla de todos esos lugares. Tienes que leer el libro de los Hechos para saber
¿Y quién es Tesalónica? Ahí vas a encontrar que Dios inspiró a Pablo y escribió dos cartas a la iglesia de Tesalónica de otros lugares, ¿sí? Así que dale la que sigue, por favor. Y así vamos a estar al mensaje a las iglesias. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 1. La iglesia de Éfeso dice, versículo 1, escribe al ángel. Recuerda que la palabra ángel vimos hace 8 días, que se puede ser referencia o referirse a un pastor o a un grupo de personas. Cuando habla de ángel, en este sentido, es un mensajero. Un pastor, un profeta, un apóstol dan un mensaje. Un evangelista da un mensaje, ¿sí? Pero por lugar se maneja que es hacia el pastor, en este caso hacia la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso se le considera la iglesia apostólica. Dale que sí, por favor. Bueno, este es el templo de Diana. Vamos a hablar un poco del templo de Diana. Desde el tiempo que Jesús llama a sus discípulos hasta el tiempo de Juan. Cuando Juan muere se acaba ese periodo apostólico. Y Dios le escribe a esta iglesia sabiendo y entendiendo que es una iglesia muy activa. ¿Muy qué? Activa. Para entender un poquito de la iglesia de Éfeso, acompáñame, sin que me pierdas Apocalipsis, a Hechos, capítulo número 2, capítulo número 18, perdón. Hechos 18. Para que entiendas, porque decía, todas las iglesias que ves que se ven en el mapita, tú las puedes buscar en la gran mayoría de Biblias, hay mapas en la parte de atrás. Y un día, ay, ¿qué es esto? Ay, hay mapa. Tenía 5 años con mi Biblia y no la había visto completa. Así pasa con muchos cristianos. Ay, está bien bonita mi portada de novia, y no se dan cuenta de todo lo que está registrado ahí en la Biblia. Hechos 18, versículo 24 dice, llegó entonces a Éfeso, ¿a dónde? Un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente había o conocía el bautismo de Juan. Ahí aparece por primera vez la palabra de Éfeso. Éfeso era una región muy grande, muy importante, y ahí llega este hombre Apolos, empieza a hablar del evangelio, empieza a compartir del evangelio, pero dice que solamente conocía el bautismo de Juan. En el versículo 26 dice, comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Quién era Priscila y Aquila? Eran compañeros del apóstol Pablo. Pablo nunca caminó solo. Le estoy hablando. Porque hay cristianos que dicen, Dios y yo nada más, no necesito a la iglesia. No necesito de otra persona. No necesito que nadie a quien contarle mis penas. No, iglesia. Tú y yo necesitamos siempre de alguien a nuestro lado para que nos ayude a llevar las cargas, no las críticas o las comparaciones. Necesitamos los unos de los otros para podernos apoyar en oración o exhortarnos cuando es necesario. Así que dile al que tienes a tu lado, no seas como Apolos. Ahora, ¿por qué es importante eso también? Porque dice que le enseñaron. Estos dos le enseñaron, les pusieron más exactamente. Porque también hay cristianos, aquí
No pasa, ¿verdad? En otro lugar. Que dicen, ya lo sé todo. No necesito aprender más. Yo ya me chuté toda la vida. ¿Para qué voy a estudiar? Alguien le dijo a mi esposa, pues yo ya leí Apocalipsis. Yo ya estudié Apocalipsis. Yo predico el Apocalipsis. Digo, mientras no viva Apocalipsis del 6 en adelante, todo está bien, porque ahí comienzan los juicios. Por eso mucha gente, esos que dicen, ya no necesito aprender, dile aquí a tu lado, tú no seas de esos. Necesitamos aprender. Ahora, capítulo 19 de Hechos dice que Pablo llegó a Éfeso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, hay gente que ya conocía el Evangelio, pero no había tenido la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Porque Éfeso es un lugar de mucha idolatría. Esa imagen, si la alcanza a distinguir, es el templo de la gran diosa Diana. Dale la que sigue, por favor. Si la alcanza a ver, si no, la que sigue, tantito. Esa es Diana de los Efesios. Es un ídolo muy adorado por Éfeso, por los Efesios, considerada la madre, la diosa madre. Para todas las mujeres saben que la mejor leche, ¿cuál es? La materna. Estos hombres ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo y estaban metidos en un lugar donde había mucha hechicería, mucha brujería, mucha idolatría. Regresate a la imagen de a la otra, por favor. Es el gran templo. ¿Sí? La gente de Éfeso se sentía muy orgullosa de su diosa, de su templo. ¿Sí? Cosas que pasan como aquí en México, ¿verdad? Hay muchos lugares de mucha importancia para la religión popular. Aquí en nuestra ciudad no es cuestión de cosas extrañas que estamos hablando. En Éfeso había un negocio que la gente se dedicaba a vender las estatuillas, tanto del templo como de la diosa. Y dígame si usted no ha ido a esos centros religiosos y no pasa. Usted va afuera de cualquier capilla, cualquier iglesia y venden las imágenes de tantos santos o imágenes de ciertas vírgenes o tantas cosas. Y si va a un lugar como las pirámides, aquí en nuestra nación, va a encontrar que venden réplicas de esos lugares, ¿sí o no? ¿Cuántos han comprado esas cosas? O sea, yo tengo ganas de ir a esos lugares, no para cargar pila, no, por cultura, porque tampoco es pecado ir, no me malentienda, es cosa cultural, ¿sí? Cosa de nuestra cultura, pero voy por eso, para aprender. Pero si alguien dice, no, es que no ves porque hay mucho de la ley, también es de respetarse. Pablo predica en Éfeso, empieza a predicar y dice el capítulo 19, versículo 23 de Hechos, dice, después que Pablo estuvo predicando y estuvo enseñando sobre Cristo, sobre el Evangelio, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de la diosa Diana, hacía figura de ese templo con plata, los vendían. Pero mucha gente creyó el Evangelio, mucha gente dejó los ídolos, dejó de adorar a Diana. Dice este hombre hizo esto, porque dice que le daba mucha ganancia. O sea, los cuales reunidos con otros obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos.
Y tú puedes leerlo más adelante, todo ese capítulo, de cómo es alboroto, cómo mucha gente que creía el evangelio, mucha gente que practicaba la magia, la brujería, se convirtieron al Señor y ellos se entregaron de esos manuales que tenían, ellos fueron y los quemaron por haber creído en Cristo. Ahora, dale la que sigue. Dice aquí, Diana y el templo daban renombre a Éfeso, y esta se jactaba de ser la guardiana del templo, la gran diosa Diana. Les decía que muchos, como decía aquí, dice de este hombre, que daba a ganar mucha riqueza de lo que ellos practicaban. Esta imagen, si dale la que sigue, por favor, se dan cuenta, tiene muchos pechos. Les daba a beber a muchas naciones cosas de idolatría, de hechicería, cosas que tú y yo ya no practicamos, ¿verdad? Gracias por su entusiasmo. Muchas naciones iban a Éfeso y adoraban a esta diosa. La imagen, alguien enseñaba y decía que la base de esta imagen era de un material, ¿cómo? No sé si es, no me sé muchas palabras, pero como un tipo de asteroide, de esos que entran a la Tierra, de esos que golpean. Su base era de ese material. Entonces, por eso dijeron que esta diosa era, venía del cielo, era la madre que cayó del cielo, que nació del cielo, algo así decían, nada, que sí, por favor. Éfeso es la ciudad de la diosa madre. Representa la iglesia apostólica del primer siglo, desde el 33 del año de Jesús hasta la muerte con Juan, de la que sigue. En esta imagen no se alcanza a verla, está del 31 después de Cristo, tiene esa fecha, cuando Jesús asciende, y termina con el tiempo del año 100, cuando Juan escribe Apocalipsis, el último apóstol. Esa es la época apostólica, donde todos los apóstoles salieron a predicar el evangelio de Cristo, y por eso estamos aquí, tú y yo. Alguien llegó a tu casa, tocó a tu puerta, te dio un folleto, te vio llorando, te vio o te escuchó y te dijo, yo conozco a Cristo y te voy a hablar de él. Por hombres que creyeron en Cristo hace muchos años. La que sigue, por favor. Ahora vamos al mensaje que Dios le da a esta iglesia. ¿Por qué te digo esto? Porque si hay o había un fuerte movimiento diabólico, es la carta a los Efesios que escribe Pablo, donde dice, póngase toda la armadura de Dios. No vas a encontrar nada de la armadura de Dios más que la iglesia o la carta a los Efesios. Y dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra las cosas espirituales. Yo en lo personal no creo que haya un espíritu de borrachera. Es personas que les encanta el alcohol. Y para que esa persona deje el alcoholismo, tengo que hablarle de Cristo. Yo en lo personal, hay otros movimientos que lo creen. Yo creo y estoy convencido que nuestra lucha espiritual es salir y compartirle a la gente de Cristo Jesús. Entonces, a veces hay discípulos o gente de la iglesia como los de Éfeso. Ni siquiera sabemos el Espíritu Santo. ¿Qué compartes? Ah, que mi pastor le va a la América. Qué chido que le va a la América. Ah, que es bien guapo mi pastor. Ah, que mi pastor es bien cotorro. No, tú tienes que hablarle de Cristo. Y para hablar de Cristo necesitas el poder del Espíritu Santo. Y así ganar y sacar a muchos de la amargura, de la depresión, de la ansiedad, del miedo, de espíritu de suicidio, porque ese sí existe, porque un espíritu de muerte, ese sí. Y hablarle y decirles, Dios va a cambiar tu vida a través de que tú te entregues a Cristo. Y algo simplemente un Dios se bendiga puede romper la armadura de ese hombre o de esa mujer así como, ay, que me comenzó. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo. Por eso es importante llenarte del Espíritu Santo. Ahora, el mensaje a la iglesia dice, regresando a Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. O
sea, una iglesia que veía cosas y este cuate, esta cosa no está bien. Ahora está de moda hablar como alienígena. Ahora dices, ¿qué onda con esa otra moda? Ahora, en un programa le dicen ahora, tú eres alienígena, háblanos como alienígena, háblanos como alienígena. Y la tipa esta, porque pues, tú a saber qué fumó. Dice, para empezar quiero creer que somos seres divinos, no inventes. Oye, usted se va a ser divino. Y muchos están cayendo en ese jueguito. Ya está de moda eso. ¿Y qué se puede de la moda? Está como y eso no acomoda, ¿no? O sea, yo conozco tus obras. Él nos conoce aquí y allá afuera, Fidel. Nos conoce. Él sabe cómo le habla, sea en español o en dialecto, a Carlos, a Erika. Él lo conoce, él lo sabe. Él sabe si le dijo te amo en su dialecto o no sé qué otra cosa. Él lo conoce, ya no sé, pero él lo conoce. Tú haz tu trabajo. Que no tu paciencia. Que no puedes soportar los malos. Que has probado que dices ser apóstoles y no son porque ya empezaba la apostasía. Ya empezaron a levantarse ciertas sectas en esos tiempos. No es nuevo. Le han cambiado el nombre, pero no es nuevo. Se has probado. Por eso, una invitación es que si tú vas a escuchar a una enseñanza en internet, dile a Dios, enséñame. Y si sabes que no la escuches. Por eso necesitas tener tu comunión con Él. Que has probado que dices ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido. Recuerden que el apóstol Juan dijo que él era copartícipe en la tribulación, no en la gran tribulación. Eso lo vamos a ver después. Toda la iglesia, desde los tiempos del libro de los Hechos, la iglesia en general ha pasado pruebas, ha sufrido. No es nuevo tuyo. Ay, es que nadie me entiende. No, tienes que leer lo que es, para que entiendas que tu sufrimiento, Él lo entiende, pero que veas cómo se vencen los sufrimientos. ¿Sí? Porque muchos dicen que nadie los entiende. Dios sí los entiende. Dio a su Hijo. Él dio a su Hijo. Enfrentó ataques, pruebas, enfrentó burlas. Y todo lo llevó a amarte a ti y por mí, dar su vida en la cruz del Calvario. Así que no digas que nada más tú sufres. Si has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero yo le llamo una iglesia activista, no activa, activista. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y qué no están haciendo esto? ¿Y qué por qué no? Hay que hacer. Y por eso viene el punto débil, que es que dejó su primer amor. Primero, Cristo le exalta, dice, oye, tú pruebas las doctrinas, te mantienes una sana doctrina, escuchas, mantienes en tu lucha, te mantienes firme. No creo que Jesús te diga, no creo, pero sí elogia que en ese tiempo en la iglesia apostólica se mantenían firmes. Tienes que leer el libro de los Hechos para entender el mensaje de Éfeso. Porque tú vas a ver que Pablo no se la llevó tranquila. A Pablo fue tan grande golpiza que lo creyó muerto. Tú tienes que leer los Hechos para entender por qué Esteban murió apedreado, con tanta piedra que tenemos aquí. Murió apedreado. O sea, enfrentó pruebas la iglesia. Enfrentó persecución la iglesia. Pero el problema es que habían dejado su primer amor. Tú y yo podemos hacer muchas cosas dejándolo a Él a un lado, sin darnos cuenta. Y se necesita un amor profundo a Dios y a su palabra para que esas obras tengan efecto, para que esas vidas cambien. Estamos llenados tú y yo del amor y del poder de Dios. Necesitamos ser
obedientes a lo que Dios nos dice. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Entonces no dejes tu primer amor. Lo primero es Él. Él es lo primero. Tu vida depende de tu relación con Cristo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué ya no lees? ¿Por qué ya no oras? No, yo sigo 3 veces al día. Desayuno, comida y cena. Eso es fácil. No, tienes tú que comunicarte con Él. Tienes que volver a amarlo como el primer amor. Y me encanta porque dice, tengo contra ti. Lo hace personal, A otras iglesias le reprocha un poquito más, pero a esta, que había perdido su pasión. Dice, las exhortaciones, vuelve a hacer las primeras obras. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ay, ¿tengo que volver a aceptar a Jesús? No. Tú ya traes a Jesús en tu corazón, ya eres salvo. Pero si no estás caminando en obediencia y en pasión, practicando el amor, tienes que pedir perdón. Tienes que decir, tal vez el trabajo me ha agobiado. Tal vez la tarea me ha agobiado. Tal vez la necesidad me ha distraído. Tal vez ya no voy al templo como iba al principio. Vamos al templo. No tengo nada que hacer hasta las 4 de la tarde. Vamos al templo. Tienes que volver a buscarlo a Él y volverte a enamorar de Él como cuando Él llegó a tu vida. Así que le dice que tiene que hacer las primeras obras. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ay, joder. Él no va a avisar, No es de que voy a ir dentro de 8 días a tu casa. No es de que voy a ir mañana a tu casa. No. Va a venir pronto, sin avisar. Y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? La iglesia. Él es justo. Y lo que Él quiere es que vivamos amándolo a Él por todas y sobre todas las cosas. ¿Por qué le dice esto? Porque cuando perdemos la pasión, perdemos el cuidado de nuestra vida espiritual y perdemos la atención a las cosas que a Él le importan. Esta iglesia dejó el primer amor, lo dejó de su corazón, y el castigo es de quitar o de rechazar a cualquier creyente o iglesia si no se arrepiente del estilo de vida que está viviendo. Lo que significa que no es importante que nos llenemos de muchas actividades, aunque son buenas. Que es bueno llenarnos de conocimiento, aunque no es lo más importante. Y cumplir unos cuantos mandamientos, eso no es lo importante, sino el volvernos a entregar a Él y vivir agradándole a Él todos los días de nuestra vida. No de apariencia, sino de corazón. Porque Él escudriña nuestro corazón. Así que, si no estás viviendo apasionado por Dios, si hay cosas que te están distrayendo, es mejor volver a hacer las primeras cosas. Dale lo que sigue, por favor. Bueno, la promesa es que dice en el versículo 7 de Apocalipsis 2, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, y lo marca con E mayúscula. O sea, es el Espíritu Santo que está hablando. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando veamos el final de Apocalipsis, te das cuenta que todo lo que se perdió en Génesis se recupera al final con Él. ¿Alguien puede darle gloria al Señor? Amén. Esa es Éfeso en la actualidad. Una ciudad sola, vacía, turística, pero no tiene vida. Perder la pasión por Dios nos lleva a vivir así, en ruinas, sin vida, sin nada.
Sí, dale la que sigue, por favor. Bueno, vamos a la iglesia de Esmirna. La segunda iglesia de Esmirna. Versículo 8 de Apocalipsis 2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es el primero y el postero. El que desde Génesis hasta Apocalipsis. Él no cambia. Ni su palabra cambia. Ni su santidad cambia. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, gloria a Dios. Dice, y el que estuvo muerto, porque él estuvo muerto 3 días sepultado, ¿verdad? Pero al tercer día él resucitó. Y él está vivo. Tenemos un Dios vivo, no como la de Éfeso. Muy bonita, muy bonita. Esa imagen que viste dice que está en el Museo de Inglaterra. Ahí está. No se puede mover, no puede hacer nada, pero nuestro Dios sí está vivo. Alguien puede darle gracias a Dios que Él está vivo. Él dice esto: yo conozco tus obras. Dile que tienes a tu lado, Él te conoce. Y tu tribulación, ojo nuevamente, no es la gran tribulación, sino tu tribulación. Y tu pobreza. Qué bueno que nadie dijo yo soy ese. Porque dice, pero tú eres rico. Hay que dar gracias al Señor porque aunque no tenemos muchos, somos ricos en Él. Y muchos dicen, ay, ojalá tuviera esto. Ay, ojalá tuviera aquello. Mira casas donde tiene unas... O sea, yo quiero una pantalla ahí. Estoy diciendo a Dios, toca el corazón de esas que tienen 3 pantallas en su casa. Da la pantallota y ellos aquí. Y dije, ¿cómo no se quedan ciegos? ¿Posible? Y aquí tenemos la de 22. Pero no por eso quiere decir que somos pobres. La iglesia de Esmirna es la iglesia pobre, materialmente hablando, pero rica espiritualmente. Cosa que a veces nos olvida. La verdad, riqueza no es lo que tienes, sino quién está en ti. Amén. Si Cristo está en ti, tú eres más que rico. Amén. Es constante lo que le dice aquí a esta iglesia, a la última iglesia, que tú lo puedes leer en Apocalipsis 3:17, que es la iglesia de la Odisea, pero ahorita lo vamos a ver si no da tiempo. Si yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de ¡ay, joven! Dentro de la iglesia, dentro de ese estado, dentro de ese lugar, había una sinagoga que Cristo le llama sinagoga de Satanás, de algunos, no de todos, de algunos, dale que sí. Bueno, aquí vamos a ver un poquito de esta historia de la iglesia. Porque dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo. ¿De quién? El diablo. Echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por ¿cuántos días? 10. Esa tribulación es muy posible que fuera en los tiempos de Juan el Bautista. Recuerden que hace 8 días vimos que hubo cuando Juan se presentó, hubo una tribulación. Aquí ya estaba gobernando, o era el tiempo de la última y sangrienta persecución de la iglesia, donde Nerón, el emperador Nerón, quemó Roma, y aunque es Domiciano quien fue el que más causó estragos, pero Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y de ahí tenemos esas escenas de los leones comiéndose a cristianos. Eso pasó. Fue neta del planeta. Es historia universal. Dale la que sigue, por favor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Fueron 10 años de persecución. Eso se refiere a los 10 días. Es un tiempo. ¿Es un qué? Tiempo.
Tiene un inicio y tiene un final. Las pruebas tienen un principio y tienen un fin. Lo malo es que hay personas que les encanta vivir en la prueba. No, pues es que yo aquí, mejor aquí. ¿Para qué me volví aleluya? Si iba bien con la de Juquila, pues mira cómo me está yendo. Son pruebas. Y en medio de la prueba, Cristo camina contigo. Él no te va a dejar. No dejó 40 años en el desierto. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes tener miedo porque Él está contigo. Ay, ¿por qué tengo que pasar pruebas? Porque perfecciona nuestro carácter. Nos lleva a la santidad. Nos lleva a confiar más en Él que en nosotros. Se fueron 10 años de persecución siendo Diocleciano, algo así dice, quien más la atacó. Fue entre los años 100 al 312, aunque algunos aseguran o afirman que fue hasta el año 325 después de Cristo. Cristo ya no estaba, Él ya estaba en el cielo. La iglesia sufrió persecución, sigue habiendo tribulaciones, sigue habiendo persecuciones. Pero como mencionamos, la más sangrienta fue de esa época, Diocleciano. Ese fue el mero que persiguió más a la iglesia. Dale a que sigue, por favor. Ahora, Esmirna significa mirra. Ustedes saben que le presentaron a Jesús cuando nació, cuando niño. Le presentó oro, incienso y mirra. La mirra habla de los sufrimientos de Jesús. Todo cristiano va a enfrentar en algún momento en la vida sufrimiento. Pero le dice, no temas. Yo no sé quién le da gracias al Señor por esa pequeña palabra. No temas. Que no temas en nada. Ay, que no quiero. Pero no temas. Porque que estuvo muerto y está vivo, está con nosotros. El diablo nos persigue porque quiere probar tu fe. La que está a tu lado, creo que eso fue para ti. Porque ya lo que no quieres que tu fe esté firme. Una bronca matrimonial, una enfermedad, un accidente. Es que yo iba bien, si yo hasta sirvo, ¿por qué me pasa esto? Tienes que leer el libro de Job. No había ni uno como él. Temeroso de Dios, apartado del mal. Y le cayó, le llovió hasta su milpita, dicen por ahí. Y con todo, Job nunca se quejó. Ay, el chamaco está llorando. Ay, que ya no venga. Ay, ¿por qué permites que venga? Porque necesita a Cristo ese chamaco. Porque cualquier cosita te cortas con la hoja de tu Biblia. Ay, ¿por qué me pasó esto? Está filosa, pues ese es para los filos, no inventes, lo hablo así espiritual. No, Dios va a probar nuestra fe. Y Pedro dice en una de sus cartas que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y para que el oro que tú quieras lucir, como los anillos que le dieron a los muchachos, de 24 clases, tenía que ser probado en hornos de alta intensidad, en fuego. Amén, gloria a Dios. Tú recuerdas a Daniel y sus amigos, o a los amigos de Daniel específicamente, los echaron en un horno de fuego porque ellos no querían negar su fe. Y no solamente echaron en un horno de fuego, le aumentaron 7 veces el fuego. Y cuando vio Nabucodonosor que los muchachos andaban ahí brincando, aleluya, te alabaré, te glorificaré. Dice que el rey se espantó y dijo, oye, ¿cuántos le echaste? 3. ¿Y por qué 4? Porque en medio de la prueba Dios estaba con ellos. Así que tú no tengas miedo. Lo que pasa es que ¿por qué tenemos miedo muchas veces? Por la falta de fe. Y porque no entendemos el propósito. Hay veces que tú y yo nos metemos en broncas, ¿eh? Dios no se mete. De hecho, no te embarques, ahí vas. No vayas al dente, ahí vas. No pidas perdón, pero ahí vas. No te juntes con los amigos, pero ahí vas.
Y luego ahorita que se arman la bronca y ustedes hasta salen golpeados. Ay, ¿por qué? Porque yo digo, no vayas, pero ahí vas. Nadie sabe qué es algo, ¿verdad? A veces Dios permite, pero a veces tú y yo nos metemos en broncas, ¿eh? Aún con todo eso, Dios te sigue amando y Dios te va a seguir ayudando para que aprendas a confiar más en Él. Y aunque el diablo nos va a estar persiguiendo, tú y yo sabemos que Él está derrotado. Dice aquí que está bajo nuestros pies y eso nos lleva a vivir en victoria. Y aunque va a lanzar su ataque, tú y yo sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, no tengas miedo, te va a pasar por pruebas, sí, pero Dios está contigo. Sí, amén. Gloria a Dios. Entonces, el Dios te va a decir para demostrar tu fe. Y la exhortación es que no temas, sino que seas fiel a Cristo. ¿Que seas fiel a quién? A Cristo. Séle fiel a Cristo. En la tenta vimos no creo si fue el jueves, sobre los hombres que no tengan convicción como Pilato, no tengan convicción. ¿Por qué Judas entregó a Cristo? Ya estaba escrito, pero porque no tenía convicción. Y así hay muchos cristianos que no tienen convicción. Cualquier cosa y salen corriendo. Cualquier pequeña prueba y ya llega la fe. Pero esos no vinieron hoy, ¿verdad? Aquí estamos firmes en la fe, ¿verdad? Amén. Para cuando vayas por aquellos que no están firmes, les digan, mira, sí se puede. Dios estuvo conmigo y está contigo. Amén. Gloria a Dios. Y la exhortación es que al que venciere, en el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. ¿Cuál es esa segunda muerte? El infierno. Todos vamos a dejar esta tierra. Algunos muy pequeñitos, otros de mucha edad, pero todos vamos a morir. Digo, hay gente que la adora a la muerte. Lo que no sabe es que ella también va a ser lanzada al agua de fuego. Amén, aleluya. Porque ahí está en la Biblia, lo vamos a ver en Apocalipsis. Tanto la muerte como el diablo, el anticristo, el falso profeta van a ser lanzados al lago de fuego y todos los que la siguen van a ser lanzados al lago de fuego. Ahí está escrito. Porque ella la venció. No, es que la niña blanca. Pues ella no tiene nada, ¿eh? Y de blanca menos, ¿eh? Porque yo las he visto de todos colores. ¿Las he visto de todos colores? Hasta el arcoíris y moradas. Digo, bueno, entonces, ¿cuál es la buena? Porque una es para una cosa, una para otra cosa, entonces no tiene tanto poder. Nuestro Cristo es único, es fiel y verdadero. Él no necesita lanzarse de nada, Él es único, Él tiene todo el poder y ha vencido a la muerte. Así que la iglesia de Esmirna, Dios le dice que es pobre. Y la palabra pobreza es que significa que carece de todo. Pero cuando tú leas Apocalipsis 3 de la iglesia de la Odisea, te vas a dar cuenta que la más pobre era la de la Odisea. Ahora, cuando tú permaneces fiel, ¿sabes la que sigue? Los puntos fuertes de esta iglesia es que ella no recibe ningún reproche, al contrario, recibe mucho elogio. Sus luchas son contra los judíos que se oponían al cristianismo. Y otra parte de la población de Esmirna eran los que no creían nada con el evangelio. O sea, había judíos que decían, el cristianismo no es cierto, y había gente que no creía en nada y también atacaba a la iglesia. Esa era su lucha. El emperador era quien, o la gente, mejor dicho, era quien adoraba al emperador. Por eso Jesús le dijo la sinagoga de Satanás. Y su elogio es que por mantener fiel, no, en medio de su fe, ella iba a mantenerse firme, y Dios elogió eso, que se mantuvo firme en medio de su sufrimiento. Dale la que sigue para ir terminando, por favor. Esa es Esmirna actualmente. Llévate a la primera, a la de Esmirna, la que sigue. Eso es Esmirna, la zona de la iglesia de Esmirna. Pero vete a la última de esa. Pero cuando tú te mantienes fiel, yo lo entendí así, tu poder estar mucho mejor. Esa es Esmirna, hoy Turquía, en nuestros días. Puedes tener no todo en la vida, pero mantente fiel y Dios
te recompensará. Amén. Si tú te mantienes en lo poco, Dios te va a recompensar en lo mucho. ¿Le damos a la que sigue o le paro? Amén. ¿Sí le damos a la que sigue? Gloria a Dios. Vamos a terminar con Pérgamo. Apocalipsis 2:12. Escribe a la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos. La palabra de Dios es espada de doble filo. Y como que va a enfrentarse a otro tipo de espada. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de... ¡Ay, joder! Uno es la sinagoga y otro es el trono. ¿Por qué le llamaba trono? Dale la que sigue, por favor. Esa es Pérgamo, un dibujo de la iglesia de Pérgamo, de la zona de Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás. ¿Por qué el trono de Satanás? Dale la que sigue. Porque ellos tenían muchos ídolos. Los más importantes para esa zona era Zeus, que según ellos es el padre de todos los dioses, según ellos, ¿eh? ¿Han visto la película de Hércules? Sí. Ahí está ese Zeus, el que más chipocludo según ellos. Pero estaba Atenea, la diosa de la sabiduría. Muchas mujeres solteras tenían a ella como su ídolo. Hagan de cuenta como los chavos ponen a un cierto santo de cabeza. Algo así. Y ni sé cómo se llama el santo, pero no sé quién lo puso de cabeza, pero Atenea, diosa de la sabiduría para las mujeres. Dionisio era el dios del vino, no del que vino, sino del vino. Ese era el dios para los que les encantaba el vino. Y al final está Esculapio, que era el dios de la medicina. ¿Saben cuál es el logo de la medicina? Sí, trae la que sigue. Ahí está el logo de la medicina. De ahí lo tomaron. El primero de aquel lado de la izquierda, ese era su báculo con una serpiente. Muy parecida a la de Moisés en números, pero nada que ver. Y hoy, ¿cómo se llama? La Organización Nacional Mundial de Salud tiene este. De ahí lo tomaron, de este. Él es el padre de la ciencia. Muchos pensaban que este hombre era un tipo Dios que sanaba, como lo que mencioné hace rato. Ahí sí tiene don de sanidad, nada que ver. Era muy sabio, pero muchos lo tenían como un Dios. Nada que sigue, por favor. Pérgamo significa casamiento. ¿Qué significa? Casamiento. Es aquí, en este tiempo, donde la iglesia empieza a adoptar ciertas costumbres paganas. La iglesia evangélica ya no era solo Cristo. En Éfeso, por del siglo IV, V o V, hubo un concilio. Y ese concilio decían y querían aprobar que María, la madre de Jesús, tenía que ser la Virgen María. Desde el siglo IV, no es nuevo. Y en ese tiempo de la iglesia que se empezaba a casar con ciertas costumbres paganas, hoy no pasa, ¿verdad? No, pues vamos a hablar alienígena. Y hasta bien espirituales. Significa Dios te ama. ¿Por qué no lo pones en español? Claro. O sea, lo digo con respeto. Tal vez los niños chiquitos pueden hablar alienígena porque no entendemos nada, ¿verdad? Pero yo ya estoy aprendiendo algunas palabras en ciertos dialectos. Porque tengo aquí gente que aprende dialecto, que sabe dialecto. Y digo, ay, enséñame a hablar dialecto para irme a la sierra. Para hablar allá en Puebla o hablar dialecto de Cristo, no de otras cosas. Y la iglesia estaba ya juntando, relacionándose con otras costumbres paganas. Ya no era solo Cristo, era Cristo más la Virgen. Cristo más esto, Cristo más aquello. Y muchos creen que a partir de aquí empiezan a nacer los papas, lo que es Roma actualmente, el papado. Estaba Francisco, estuvo Juan Pablo y todos esos. A partir de aquí empiezan a hacer lo que es el papado. Este periodo es de la iglesia mundana. Se dio la unión entre la iglesia y el Estado del 303 al 600. Las fechas pueden variar,
Pero es la que investigará, la que sigue, por favor. Los puntos fuertes, dice: yo conozco tus obras y donde mora el trono de Satanás. Ese trono de Satanás era un trono que le hicieron a César, al emperador Augusto César. Muy grandote, muy hermoso, que está en Berlín, actualmente está en Berlín. Dice la historia que Hitler quiso hacer uno igualito, pero no sé qué le pasó así. Pero Hitler quiso hacer uno igualito. Dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Quién era este Antipas? Era un pastor que se negaba a adorar a los dioses que adoraban los demás. Hoy tú y yo debemos defender nuestra fe ante tanta ideología que está golpeando a la familia. No es que aborrezcamos, pero no debemos estar de acuerdo con lo que ellos quieren imponer. Un pastor dijo que ese video que mandé no tiene fundamento. Sí tiene fundamento. La información llegó de la Cámara de Diputados de nuestro país, donde todo eso que dice ese video se quiere aprobar en nuestro país. Donde a cualquier psicólogo, sociólogo, médico, pastor o ministro de culto que quiera, si una persona quiere pedir ayuda, yo tengo que ser sabio y entendido a ver si es cierto o quiere entendernos una trampa. Donde ellos dicen que los obligamos, que hasta son golpeados porque ellos cambian su ideología. Eso es una mentira del diablo. El que quiera cambiar tiene que buscar a Cristo, entregarse a Cristo y permitir que Cristo sea quien cambie su corazón y su forma de vida. Nosotros no imponemos ninguna ideología, nosotros predicamos la fe en Cristo Jesús, que es la que ha cambiado muchísimas vidas a través de aceptar el Evangelio. Si una persona quiere seguir siendo alcohólica, ellos lo deciden. Si una persona quiere ser mujeriego, él lo decide. Una persona quiere cambiar su pensamiento sobre su sexo, ella lo decide. Nosotros solamente nos encargamos de hablar lo que Cristo dice en su palabra. Como vimos, ¿qué aborrece y qué premia si somos fieles a Él? Entonces, sus puntos débiles es que era permisiva. Muchos cristianos permiten que el pecado vive en sus vidas. Mal genio, malas palabras, malas actitudes, malos pensamientos. Es que Dios tiene poder, sí, pero Él quiere que tú le entregues tu corazón y todas esas áreas de tu vida que tú no le has entregado. Amén. Resentimientos, orgullo, soberbia y todo eso. Es que vivan aquí. Al fin soy cristiano, voy al templo y ¿cómo dije? Él quiere todo tu corazón. Él no quiere que tú y yo tengamos a un Cristo vivo y por acá tenga mi confianza esté en el dinero, en lo que tengo. Él no quiere eso. Él quiere que tú y yo le entreguemos todo nuestro ser. Es permisiva. Acepta falsas enseñanzas, las nicolaitas, que después veremos quiénes son esos. Idólatra y aceptaba la fornicación. Por eso este nombre significa casamiento. Se casaban con otros pensamientos. Aceptaban otro tipo de vida. Y se les exhorta al arrepentimiento. Por eso dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí lo que tiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de los sacrificados a los ídolos. Ay, es que le voy a poner la ofrenda a mi abuelita, para que venga y se coma su mole que le encantaba a mi abuelita, y su pulque a mi tío Pancho, su cigarro a mi tío Juanito. ¿Qué creen? Que estaba fumando el cigarro. ¿Por qué quiere que vino a fumárselo? Pues un demonio. ¿Cómo que quién? Ay, que bien cristiano. No, o sea, hay prácticas que tú y yo no debemos permitir ni en nuestros hijos. Ay, pues para que disfrute, que conozca el mundo y disfruta el mundo, le gusta el mundo y lo perdice en el mundo.
Hay cosas que no debemos de permitir ni de tolerar en la iglesia. Por eso dije a los muchachos, yo espero que no lleguen a que, pastor, ¿qué le pasó a la abuelita? Ya me tengo que casar. Ya basta de vivir entre dos pensamientos. O es Dios tu Dios, o es otra cosa. Los tiempos son para que tomemos decisiones sobre nuestra vida espiritual. Y dice que los escribieron los siglos a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vimos que el mensaje tiene que ver con lo que Dios aborrece. Y aborrece ese tipo de enseñanzas, de malas o falsas doctrinas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de boca. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué tienes que sacar de tu vida? ¿A qué le tienes que decir, ya no quiero esto? Ay, que es muy fuerte esta tentación. ¿A qué le tienes que decir que ya no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando estemos en su presencia. Amén. Pero hay que mantenernos fieles a Cristo. Ahora la que sigue, por favor. La recompensa será un maná escondido, una piedrecilla blanca y un nombre nuevo. La que sigue. Esa es Pérgamo hoy. Una ciudad turística, pero desierta también. No debemos de estar fornicando en nuestra vida espiritual, iglesia. Nosotros adoramos al único Dios vivo, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. No necesitamos adorar a otras cosas, ni a otras personas. Así que hasta aquí le dejamos para que no llenamos de más información. Ya les hablaré un poquito de Pérgamo, otras cosas de Pérgamo, ya vimos lo de por qué el trono de Satanás y todo eso. Pero yo quiero terminar. ¿Has dejado tu primer amor? Ya no oras como antes. Ya no lo buscas como antes. Solo antes es un quejoso. Como aquel hombre crucificado con Cristo. Sálvate y sálvanos. ¿Por qué me pasa esto? Si eres de esos, porque has perdido tu primer amor. O eres como Pérgamo. Cristo más esto. Cristo más esto. Algunos están casados con el trabajo, con el dinero, con el orgullo, con un vicio. Y eso Él lo aborrece. A las dos iglesias primeras, la de Éfeso y a la de Pérgamo, le dijo, arrepiéntete. Y vuelve a buscarme a mí. Y vuelve a hacer las primeras obras. Esa pasión que tenías. Yo no sé tú, y no porque sea yo el que está aquí. Tengo que llegar primero y me voy al último, no. Pero antes tenías pasión y llegabas antes que todos. Y hoy te da lo mismo llegar media hora después. Has dejado tu primer amor. Empieza poquito a poquito. Empieza a seducirte la cama, la sábana. Ay, sábanas. Suéltame, sábanas. ¿Qué paso tienes por Dios? Por su palabra, por la santidad. Y si la has perdido, arrepiéntete. Dile, perdóname y ayúdame a hacer las primeras obras. Y a sacar lo que no te agrada de mí, con lo cual estoy casado. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude.